Nunca fuiste realmente una Porter, declaró mi madrastra Patricia, su voz resonando en el lujoso patio trasero de nuestra familia durante la reunión anual. Se quedó allí, con su vestido de verano de diseñador, copa de vino en mano, mirándome con el mismo desprecio que había perfeccionado durante los últimos 20 años. Solo un error que cometió tu padre. Mi nombre es Olivia Porter y... a los 35 años. Me encontraba en el mismo jardín donde había pasado innumerables veranos de mi infancia. Sintiéndome ahora como una extraña en mi propia familia. Las luces de colores centelleaban en lo alto, proyectando sombras sobre los rostros de parientes que parecían disfrutar de esta humillación pública. Mira, intervino mi media hermana menor Madison, sacando su teléfono con un dramatismo exagerado. Hemos estado actualizando las fotos familiares. Levantó la pantalla mostrándome nuestro retrato familiar tradicional de la Navidad pasada. Solo que ahora mi rostro había sido meticulosamente borrado, reemplazado por un fondo artísticamente borroso, como si nunca hubiera existido. Estamos arreglando todas, agregó mi otra media hermana Emma, con una sonrisa goteando falsa simpatía. Es mejor así, ¿no crees? Más auténtico. Miré la foto alterada, mis manos agarrando mi propia copa de vino con tanta fuerza que pensé que podría romperse. 20 años de retratos familiares, instantáneas de vacaciones y celebraciones importantes. Todos borrados sistemáticamente. La ironía no se me escapaba. Simplemente estaban haciendo que las fotos coincidieran con lo que me habían estado haciendo emocionalmente durante años. Mi padre estaba a un lado, examinando sus costosos mocasines con repentino interés. No había dicho una palabra en mi defensa, al igual que no lo había hecho durante las últimas 2 décadas desde que se casó con Patricia. La exitosa promotora inmobiliaria, Thomas Porter, que podía negociar acuerdos de millones de dólares sin sudar, no encontraba el coraje para enfrentarse a su esposa cuando se trataba de su propia hija. Creo que es suficiente. Finalmente intervino mi tía Sara, pero el daño ya estaba hecho. Los otros invitados, una mezcla de familiares lejanos y socios comerciales de mi padre, ya estaban susurrando entre ellos, sus ojos yendo de mí a Patricia como si estuvieran viendo un partido de tenis particularmente jugoso. Tomé un sorbo lento de mi vino, dejando que el líquido frío calmara mis nervios. ¿Sabes qué es interesante, Patricia?, dije, manteniendo mi voz nivelada. Pasaste 20 años tratando de borrarme. Pero aquí estoy, todavía de pie. Tal vez el verdadero error no es quien tú crees. El rostro perfectamente botoxeado de Patricia se crispó. ¿Es eso una amenaza, Olivia? No, respondí, colocando mi vaso medio vacío en una mesa cercana. Solo una observación. Y pronto, un hecho. Me di la vuelta y me alejé, mis tacones resonando contra el sendero de piedra que conducía al frente de la casa. Detrás de mí, podía escuchar a Patricia ya convirtiendo mi salida en otro ejemplo de mi personalidad difícil e incapacidad para aceptar la realidad. Lo que ninguno de ellos sabía era que 3 semanas antes había enviado muestras de ADN no a una, sino a 3 compañías diferentes de pruebas de ascendencia. Los resultados debían llegar en cualquier momento y revelarían mucho más que mi herencia genética. Descubrirían la verdad sobre la familia Porter, una verdad que Patricia había estado tratando desesperadamente de ocultar durante 2 décadas. Al subir a mi auto, vislumbré a mi padre observando desde la ventana de su estudio. Por un momento, nuestras miradas se encontraron y vi algo parpadear en su rostro. ¿Era culpa? ¿Miedo? Pero luego se dio la vuelta, como siempre lo había hecho. Pensé en cómo empezó todo. El día que Patricia entró en nuestras vidas. Tenía 15 años cuando mi madre murió de un aneurisma repentino. Ella había sido el corazón de nuestra familia. Una mujer cálida y vibrante que llenaba nuestro hogar de risas y amor. Papá estaba devastado, perdido en su dolor, apenas funcionando más allá de su trabajo. Patricia apareció en uno de los eventos inmobiliarios de papá, solo 6 meses después del funeral de mamá. Ella era todo lo que mi madre no era, calculadora, obsesionada con el estatus y fríamente ambiciosa. También venía con 2 hijas cercanas a mi edad, Madison y Emma, que compartían el talento de su madre para la crueldad sutil. La boda sucedió rápidamente, casi frenéticamente, como si papá estuviera tratando de tapar el agujero en nuestras vidas con la primera solución disponible. Todavía recuerdo estar de pie con mi vestido de dama de honor, viendo a Patricia caminar por el pasillo, sintiendo que estaba presenciando el comienzo de mi propio exilio. Los cambios comenzaron pequeños al principio. Las pertenencias de mi madre desaparecieron una por una, reemplazadas por el gusto minimalista y moderno de Patricia. Las cenas familiares se convirtieron en eventos formales donde me corregían constantemente mis modales. Mi postura, mis elecciones, mi habitación de la infancia fue rediseñada sin mi opinión, transformada en un espacio que apenas reconocía. Pero fue la erosión emocional lo que más me afectó. Patricia tenía una manera de hacer que cada logro mío pareciera de alguna manera deficiente, mientras que los logros de Madison y Emma se celebraban de forma extravagante. Cuando me aceptaron en la Universidad de Columbia con una beca parcial,
Patricia simplemente levantó una ceja y dijo, bueno, supongo que es mejor que la universidad comunitaria. Cuando Madison ingresó a NU 2 años después, hicieron una fiesta para 50 personas. Mi teléfono vibró, sacándome de mis recuerdos. Era una notificación por correo electrónico de Ancestry DNA. Sus resultados están listos para verse. Me detuve en un parque cercano, con las manos temblando ligeramente mientras abría mi computadora portátil. La verdad que había sospechado durante años estaba a punto de ser confirmada o negada. La razón de los desesperados intentos de Patricia de sacarme de la familia. Su obsesión por borrar mi presencia. Sus constantes recordatorios de que no era realmente una Porter. Todo se reducía a esto. El sitio se cargó mostrando un gráfico colorido de mi herencia genética. Pero eso no era lo que estaba buscando. Desplacé hacia abajo hasta la sección de coincidencias de ADN. Conteniendo la respiración mientras aparecían los nombres. Thomas Porter. Sin coincidencia. Las palabras me devolvieron la mirada, confirmando lo que Patricia había sabido todo el tiempo. Mi padre no era mi padre biológico. Pero había más, algo que Patricia no podía haber sabido. Algo que sacudiría a la familia Porter hasta la médula. Otro nombre apareció en mis coincidencias cercanas. James Porter. 25% de ADN compartido. El hermano menor de mi padre. La oveja negra de la familia. Que desapareció hace 20 años. Poco después de la muerte de mi madre. El hombre que Patricia había afirmado que se mudó a Australia, cortando todo contacto con la familia. El hombre que, según estos resultados, era mi padre biológico. De repente, los intentos desesperados de Patricia por borrarme tenían perfecto sentido. No solo había estado tratando de expulsar a una hijastra no deseada. Había estado tratando de ocultar la evidencia de un escándalo que podría destruir la imagen de familia perfecta que había trabajado tan duro para crear. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro correo electrónico, esta vez de 23andMe. Luego otro de Family Tree DNA. Había cubierto todas mis bases, asegurándome de que no hubiera dudas sobre los resultados. Cada prueba contaba la misma historia. Yo no era la hija de Thomas Porter, pero era innegablemente una Porter. Mientras estaba sentada allí en mi auto estacionado, viendo la puesta de sol sobre la ciudad, pensé en la reunión familiar que acababa de dejar. La declaración engreída de Patricia de que yo no era realmente una Porter había sido cierta a medias, pero no de la forma en que ella pensaba. La verdad era mucho más explosiva de lo que ella podría haber imaginado. Saqué mi teléfono y marqué un número que había estado guardando para este momento exacto. Después de 3 timbrazos, una voz familiar respondió, ¿Olivia? ¿Es la hora? Sí, tío James. Respondí con voz firme. Los resultados están listos. ¿Estás listo para volver a casa? El silencio en el otro extremo estaba cargado con 20 años de secretos y mentiras. Intentarán detenernos, dijo finalmente. Que lo intenten, respondí, pensando en la cara de Patricia cuando se diera cuenta de que su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. La verdad tiene una manera de salir a la luz, ¿no? Al finalizar la llamada, llegó otro mensaje de texto de Madison. Espero que hayas disfrutado la fiesta. Falsa hermana, no te molestes en venir a más eventos familiares. Ya te hemos sacado de las listas de invitados. Sonreí, guardando una captura de pantalla del mensaje. Pronto, Madison aprendería lo que realmente significaba ser eliminada de la familia. El castillo de naipes cuidadosamente construido por Patricia estaba a punto de derrumbarse y yo tenía asientos de primera fila para verlo suceder. El sol se había puesto por completo ahora, proyectando largas sombras sobre el parque. A lo lejos, podía ver las luces de la finca de la familia Porter brillando como un faro. Pensaron que estaban celebrando mi exilio final esta noche, pero no tenían idea de que esto era solo el comienzo. Arranqué mi auto, mi mente ya planeando los próximos pasos. Patricia había pasado 20 años tratando de borrarme de las fotos familiares, pero estaba a punto de aprender una dura lección. Algunas cosas no se pueden borrar y algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. La verdadera pregunta no era si yo era realmente una Porter, sino si el resto de ellos merecía serlo. 2 días después de la desastrosa reunión familiar, estaba sentada en un tranquilo café en el centro de Boston, con las manos alrededor de una taza de café que se enfriaba. La multitud de la mañana se había reducido, dejando solo unos pocos clientes dispersos tecleando en sus computadoras portátiles o desplazándose por sus teléfonos. Ninguno de ellos sabía que estaban a punto de presenciar una reunión 20 años en desarrollo. Lo reconocí en el momento en que entró, aunque su cabello oscuro ahora estaba veteado de plata y las arrugas marcaban las comisuras de sus ojos. James Porter se movía con la misma confianza relajada que recordaba de mi infancia. Examinó el café y, cuando nuestras miradas se encontraron, una sonrisa se dibujó en su rostro, la misma sonrisa torcida que veía cada mañana en mi espejo. Olivia, dijo suavemente, deslizándose en el asiento frente a mí. Te pareces mucho a tu madre.
Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Todos siempre decían que me parecía a Sarah Porter. Pero escucharlo de James, mi padre biológico, le daba un nuevo significado. ¿Por qué te fuiste?, pregunté sin molestarme con las charlas triviales. 20 años de preguntas no podían esperar más. La sonrisa de James se desvaneció. Envolvió sus manos alrededor de la taza de café que le había pedido, reuniendo sus pensamientos. Es una larga historia y no es bonita. Tengo tiempo, respondí, y después de lo que sucedió en la reunión, creo que merezco la verdad. Él asintió, respirando hondo. Tu madre y yo, nunca quisimos que sucediera. Thomas siempre fue el chico dorado, el exitoso. Yo era la decepción de la familia, el soñador que no podía establecerse. Pero Sarah, ella vio algo en mí que nadie más vio. Papá, ¿Thomas lo sabía? No, dijo James con firmeza. Sarah nunca se lo dijo. Acordamos que era mejor así. Ella amaba a Thomas, realmente lo amaba. Lo que pasó entre nosotros fue breve. Un momento de debilidad durante un momento difícil en su matrimonio. Cuando descubrió que estaba embarazada. Estaba devastada. Traté de procesar esta información, comparándola con mis recuerdos de la infancia. Pero te quedaste por aquí todos esos años. Siempre estuviste allí para los cumpleaños. Las vacaciones. ¿Cómo pudiste alejarte? Su voz se quebró ligeramente. Eras mi hija, incluso si no podía reclamarte. Podía ser el tío divertido. Ser parte de tu vida de alguna manera. Pero luego Sarah murió y todo cambió. Patricia, dije, el nombre con un sabor amargo en mi lengua. La expresión de James se oscureció. Patricia. Lo descubrió. O al menos lo sospechó. Comenzó a indagar en los viejos registros familiares, haciendo preguntas sobre el pasado de Sarah. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera la verdad. ¿Así que corriste? Me fui para protegerte, corrigió. Patricia dejó en claro que si me quedaba, expondría todo. El escándalo habría destruido tu relación con Thomas, manchado la memoria de tu madre. Ya estabas lidiando con su pérdida. No podía dejar que perdieras todo lo demás también. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Madison. Papá está furioso por la prueba de ADN. Realmente lo hiciste ahora. Fenómeno. Le mostré el mensaje a James. Parece que los resultados han llegado a casa. Extendió la mano por encima de la mesa, apretando mi mano. Sabíamos que esto sucedería. ¿Estás lista para lo que viene después? Pensé en la cara engreída de Patricia en la reunión. En 20 años de crueldad sutil y exclusión calculada. Más que lista. Pero hay algo que debes saber. Yo también he estado haciendo mis propias investigaciones. Saqué mi computadora portátil, abriendo una carpeta de documentos que había estado recopilando durante meses. Patricia no es tan inteligente como cree. Cuando empezó a borrarme de las fotos familiares, empecé a investigar su pasado. ¿Quieres ver lo que encontré? James se inclinó hacia adelante. Sus ojos se abrieron mientras yo mostraba evidencia. Extractos bancarios, registros de propiedad, viejos recortes de periódicos, piezas de un rompecabezas que pintaban una imagen muy diferente de Patricia a la de la esposa de sociedad pulida que pretendía ser. Dios mío, susurró. ¿Tomás sabe algo de esto? Todavía no, respondí, pero lo sabrá. Patricia ha estado jugando un juego largo. James, yo también, como si fuera una señal. Sonó mi teléfono. El nombre de Thomas Porter parpadeaba en la pantalla. James y yo intercambiamos miradas. El momento de la verdad había llegado. Hola, padre, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió Thomas. Estas pruebas de ADN. ¿Tienes idea del daño que podrías causar a esta familia? Gracioso. Pensé que no era parte de la familia. ¿No es eso lo que tu esposa ha estado diciendo? Olivia, por favor. Su voz se suavizó un poco. Ven a casa. Podemos hablar sobre esto en privado. Encontrar una solución. ¿Encontrar una solución? Repetí. ¿Cómo encontraste una solución cuando Patricia empezó a borrarme de las fotos? ¿O cuando convirtió mi habitación de la infancia en un estudio de yoga? ¿O tal vez cómo encontraste una solución cuando le dijo a todos en mi graduación universitaria que era adoptada? Estás siendo dramática. No. Estoy siendo honesta por primera vez en 20 años. Todos vamos a ser honestos. Estoy en el Liberty Cafe en Charles Street. James está aquí conmigo. Ven a unirte a nosotros. Llama a Patricia si quieres. Es hora de una verdadera reunión familiar. El silencio en el otro extremo fue ensordecedor. Finalmente, Thomas habló, su voz tensa por la emoción. ¿James está ahí? Mi hermano James. Tu hermano, confirmé, mi padre biológico. Pero ya lo sabías, ¿verdad? Otra larga pausa. Estaré allí en 20 minutos. Dijo, y luego colgó. James dejó escapar un silbido bajo. ¿Realmente crees que lo sabía? Creo que lo sospechaba, dije, abriendo otro archivo en mi computadora portátil. Mira esto. 3 días después de la muerte de mamá. Cambió su testamento. Todo me fue legado a mí. Contigo nombrado como mi tutor si algo le sucedía. Luego, 2 meses después de casarse con Patricia, lo cambió de nuevo. De repente, todo fue para Madison y Emma.
y yo recibí una herencia simbólica. El rostro de James palideció. Lo sabía y me pagó para que me fuera. Para proteger el nombre de la familia. Asentí. El gran Thomas Porter no podía tener un escándalo. Fue más fácil pagarte y fingir que nos habías abandonado. Luego llegó Patricia con sus hijas perfectas y su plan perfecto para remodelar la familia a su imagen. La campana sobre la puerta del café sonó. Thomas Porter estaba en la entrada, luciendo mayor y más cansado de lo que nunca lo había visto. Sus ojos se posaron en James y, por un momento, vi algo pasar entre los hermanos. 20 años de palabras no dichas y verdades enterradas. ¿Empezamos?, pregunté, señalando una silla vacía. Thomas se acercó lentamente, como un hombre que se acerca a su propia ejecución. Se sentó pesadamente, mirando entre James y yo con una mezcla de miedo y resignación. ¿Patricia?, preguntó James. Está indispuesta, respondió Thomas. Se encerró en el estudio cuando vio los resultados del ADN. Ha estado haciendo llamadas toda la mañana. Control de daños. Es buena en eso, dije, pero no puede controlar esto. Padre, ya no. Thomas se estremeció ante la palabra, padre. Olivia, por favor, lo que sea que estés planeando. No estoy planeando nada, la interrumpí, solo estoy diciendo la verdad. Algo que esta familia no ha hecho en mucho tiempo. Abrí mi computadora portátil, girándola para que Thomas pudiera ver la pantalla. Su rostro se puso ceniciento al reconocer los documentos. Evidencia no solo de su propio engaño, sino de la cuidadosa manipulación de Patricia de la fortuna familiar a lo largo de los años. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Soy muy buena en mi trabajo. Padre, el análisis de inversiones no se trata solo de números. Se trata de patrones, y los patrones de Patricia han sido muy interesantes. James se inclinó hacia adelante. ¿Qué ha estado haciendo exactamente tu esposa? ¿Thomas? Respondo por él. Compañías fantasma, cuentas ocultas, transferencias sistemáticas de activos familiares a su nombre o al de sus hijas. Ha estado desangrando la fortuna de los Porter durante años, posicionándose para quedarse con todo. Lo único que se interponía en su camino era yo, la heredera original, la única persona que podría notar lo que estaba haciendo. Así que tuvo que desacreditarme. Continué, convertirme en la marginada de la familia. Convencer a todos de que era inestable, poco confiable, no realmente una Porter, y casi funcionó, excepto que se descuidó. Empezó a disfrutar demasiado de la crueldad. Se volvió demasiado confiada. La edición de fotos fue solo la gota que colmó el vaso. Thomas enterró la cara entre las manos. Nunca supe del dinero. Confié en ella. Confiaste en ella con todo, excepto con la verdad sobre mí. Dije en voz baja. ¿Por qué seguir pagándole a James para que se mantuviera alejado si confiabas tanto en ella? Levantó la vista, con los ojos rojos. No pude enfrentarlo. Sara era todo para mí y descubrir. No pude odiarla, incluso después de que lo descubrí. Y no pude odiarte a ti. Olivia, eras mi hija en todos los sentidos que importaban. Pero luego llegó Patricia y ella hizo que todo pareciera tan simple. ¿Simple?, escupió James. ¿Así es como llamas a pagarle a tu propio hermano para que desaparezca? Estaba tratando de proteger a todos, replicó Thomas. El escándalo nos habría destruido a todos. Patricia prometió que podía arreglar todo, hacer que todo desapareciera, y en cambio, casi destruyó a tu hija y robó tu fortuna. Terminé. El café se había vuelto más silencioso. Los clientes restantes fingían no ver el drama familiar que se desarrollaba ante ellos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Probablemente Madison o Emma tratando de averiguar a dónde había ido su padre. ¿Qué quieres?, preguntó Thomas finalmente, con la voz hueca. Cerré mi computadora portátil lentamente, considerando mis próximas palabras. Quiero que la verdad salga a la luz. Toda. Quiero que Patricia sea expuesta por lo que ha hecho. Quiero que mi lugar en esta familia sea reconocido, no borrado. Y quiero que mis dos padres empiecen a actuar como padres. James tomó mi mano, apretándola suavemente. Thomas miró nuestras manos unidas. Algo parecido al reconocimiento parpadeó en su rostro. Patricia luchará contra esto, advirtió. Lo negará todo. Tratará de desacreditarte. Que lo intente, dije. Tengo copias de todo. Las pruebas de ADN. Los registros financieros. La prueba de su robo sistemático. Puede negarlo todo lo que quiera. Pero la verdad ya está ahí fuera. La única pregunta es si te pondrás de mi lado esta vez o la dejarás destruir lo que queda de esta familia. Thomas se enderezó en su silla. Algo de su antigua autoridad regresando. ¿Cuál es nuestro primer paso? Sonreí, abriendo un mensaje en mi teléfono. En realidad, ya está hecho. Mientras hablábamos, se enviaron copias de todo al abogado de la familia, a la junta de Porter Real Estate y a todos los accionistas principales. Patricia probablemente lo esté viendo todo ahora mismo, como si fuera una señal. Mi teléfono explotó con notificaciones, mensajes de Madison, Emma, varios miembros de la familia y, finalmente, de la propia Patricia. Pequeña, no tienes idea de lo que has hecho. Le mostré el mensaje a Thomas y James. No,
Patricia, dije, aunque ella no podía oírme. Sé exactamente lo que he hecho. He recuperado a mi familia. La finca de la familia Porter se alzaba ante nosotros. Su elegante fachada georgiana, un monumento al dinero antiguo y a las apariencias cuidadosamente mantenidas. Thomas, James y yo estábamos sentados en mi auto, observando el Mercedes de Patricia y los BMW a juego de sus hijas estacionados en la entrada circular. Están todos aquí, dijo Thomas en voz baja. Patricia ha llamado refuerzos. Revisé mi teléfono. Docenas de llamadas perdidas y mensajes de Patricia. Madison y Emma. El último de Madison me llamó la atención. Mamá se está volviendo loca. Lo arruinaste todo. Bien, respondí, guardando mi teléfono. Vamos a arruinar un poco más. Subimos los escalones de piedra caliza. Thomas usando su llave para abrir la enorme puerta principal. El sonido de voces enojadas resonaba desde su estudio. Los tonos cultos de Patricia agudos de furia. Las voces más jóvenes de Madison y Emma sumándose al caos. ¿Cómo se atreve?, decía Patricia mientras nos acercábamos. Después de todo lo que hemos hecho por ella. ¿Te refieres a después de todo lo que le robaste?, interrumpió James, entrando primero en el estudio. La habitación se quedó en silencio. Patricia estaba parada detrás del escritorio de Thomas, rasgando un fajo de papeles. Impresiones de la evidencia que había distribuido. Madison y Emma la flanqueaban como guardias. Sus atuendos de diseñador a juego y sus expresiones idénticas de desdén las hacían parecer más clones que hermanastras. Patricia se recuperó primero, sus rasgos botoxeados intentando una sonrisa. James, qué sorpresa tan desagradable. ¿Todavía huyendo de las responsabilidades o has encontrado nuevas para abandonar? La única que huye de las responsabilidades eres tú. Patricia, dije, moviéndome para pararme junto a James. Esos papeles que tienes en la mano son una lectura interesante. ¿No? Ella arrojó los papeles sobre el escritorio. Mentiras y falsificaciones. ¿Esta es tu venganza por unas cuantas fotos editadas? Patético. ¿Unas cuantas fotos editadas? Rey. Intenta 20 años de abuso emocional sistemático. Fraude financiero y manipulación familiar. Las fotos fueron solo tu error final. El que me hizo mirar más de cerca todo lo demás. Papi. Madison dio un paso adelante. Su voz adoptando el tono quejumbroso que había perfeccionado a lo largo de los años. No puedes creer estas ridículas acusaciones. Olivia claramente ha perdido la cabeza. Cállate, Madison, la interrumpió Thomas, su voz con una autoridad que no había escuchado en años. Por una vez en tu vida. Solo cállate y escucha. Emma jadeó con acento agudo. Los ojos de Patricia se entrecerraron. Thomas, querido, estás molesto. Olivia claramente te ha manipulado con estos documentos falsos. ¿Falsos? Saqué mi computadora portátil. Revisemos juntos. ¿De acuerdo? Las compañías fantasma que creaste usando el dinero de la familia Porter. La transferencia sistemática de activos a cuentas controladas por ti y tus hijas. Las tenencias en el extranjero. Las propiedades ocultas. Los gastos comerciales fabricados. Con cada punto, saqué los documentos correspondientes, proyectándolos en el televisor montado en la pared del estudio. El rostro de Patricia se puso más pálido a medida que sus planes cuidadosamente construidos quedaban expuestos uno por uno. No solo intentaste borrarme de las fotos familiares. Continué, intentaste borrar toda la fortuna de los Porter. Pieza por pieza. ¿Cuánto tiempo antes planeabas divorciarte de padre y llevarte todo? Eso es ridículo, protestó Emma. Mamá ama a papá. Mamá ama el dinero. Corregí, y el poder y el control. No te preocupes, Emma, estoy segura de que te ama a ti y a Madison también. A su manera, siempre y cuando sigan siendo útiles. Patricia rodeó el escritorio, su compostura resquebrajándose. Ingrata pequeña don nadie, ¿crees que puedes venir aquí con tus documentos falsos y tus acusaciones dramáticas? No son falsos. Patricia, interrumpió Thomas, he hecho que revisen las cuentas familiares. Todo desde esta mañana, cada transferencia, cada cuenta oculta, cada mentira. Todo es cierto. Madison se volvió hacia Patricia, la confusión rompiendo su habitual mueca de desprecio. Mamá, ¿de qué está hablando? ¿Qué dinero? Nada de qué preocuparse. Cariño, dijo Patricia rápidamente, tu padre solo está confundido. ¿Cómo estaba confundido acerca de mi verdadero padre? Pregunté en voz baja, ¿o eso también fue parte de tu plan? Usar la verdad sobre James para echarme, sabiendo que la culpa de padre lo mantendría callado. La habitación se quedó en silencio. Madison y Emma miraron entre Thomas y James, la comprensión amaneciendo lentamente en sus rostros. Espera, dijo Emma lentamente, ¿el tío James es mi padre biológico? Lo confirmé, algo que Patricia descubrió y usó a su favor. Pero ella no sabía toda la historia. ¿Verdad, Patricia? No sabías que padre ya lo sabía, que le había estado pagando a James para que se mantuviera alejado. Para proteger el nombre de la familia. Para protegerme. La compostura de Patricia finalmente se rompió. Te crees tan inteligente, ¿no? La pobre hijastra descuidada finalmente vengándose. Pero te has olvidado de algo crucial.
Querida, he pasado 20 años construyendo relaciones con cada persona que importa en el mundo de esta familia. Una palabra de mi parte. No logrará nada, interrumpió Thomas. La Junta ya ha votado congelar todos los activos de la compañía en espera de una investigación completa. El abogado de la familia está redactando los papeles del divorcio en este momento. Se acabó. Patricia, papi, no, gimió Madison. No puedes hacernos esto. ¿A nosotras? Levanté una ceja. ¿Quieres decir que no sabías de los planes de tu madre? La forma en que ha estado desviando el dinero de sus fondos fiduciarios a cuentas a las que solo ella puede acceder. Ambas chicas se volvieron hacia Patricia, quien dio un paso atrás instintivamente. Chicas, no la escuchen. Todo lo que hice fue por ustedes. Muéstrales, le dije a Thomas. Sacó 2 carpetas, entregándole una a cada una de sus hijas. Sus registros financieros completos. Patricia ha estado transfiriendo dinero de sus fondos fiduciarios desde que cumplieron 21 años. Usando sus firmas en documentos que nunca leyeron cuidadosamente. Las casas que creen que poseen. Las cuentas de inversión que creen que están creciendo. Todo está bajo su control. Madison abrió su carpeta con manos temblorosas. Su rostro palideciendo mientras leía. Emma se quedó allí, las lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, la voz de Emma era pequeña. Infantil, ¿es esto cierto? La máscara de Patricia finalmente se derrumbó por completo. Mocosas ingratas, después de todo lo que he sacrificado. Todo lo que he construido. Ninguna de ustedes merece nada de esto. Se abalanzó sobre su bolso en el escritorio. Pero James fue más rápido. Lo agarró, tirando el contenido sobre el escritorio, incluido un boleto de ida a las Islas Caimán con fecha para la próxima semana. ¿Planeando un viaje? Preguntó suavemente. ¿Ibas a dejarnos? La voz de Madison se quebró. Después de todo lo que dijiste sobre la lealtad familiar. La risa de Patricia fue hueca. ¿Lealtad? Mira a tu alrededor. Madison, no existe tal cosa como la lealtad en esta familia. Solo el poder y el dinero. Y yo fui lo suficientemente inteligente como para tomar ambos. No, Patricia, dije en voz baja, fuiste lo suficientemente inteligente como para pensar que podías tomar ambos. Pero la verdadera lealtad familiar. Eso es algo completamente diferente. Algo que nunca entendiste. Me volví hacia Madison y Emma, viéndolas claramente por primera vez en años. No como las hermanastras mimadas y crueles en las que se habían convertido bajo la influencia de Patricia. Sino como víctimas de su manipulación también. El dinero se puede recuperar. Les dije, la mayor parte. De todos modos, las cuentas se pueden congelar. La propiedad se puede reclamar. Pero reconstruir la familia, eso va a tomar más que solo papeleo. Thomas puso sus manos sobre los hombros de sus hijas. Lo resolveremos juntos, todos nosotros. El rostro de Patricia se contorsionó de rabia. Creen que esto ha terminado. No tienen idea de lo que soy capaz. En realidad, interrumpió James, sí lo sabemos. Ese es el problema, ¿no? Finalmente vemos exactamente de lo que eres capaz. El sonido de las puertas de los autos cerrándose llegó desde afuera a través de las ventanas del estudio. Vimos 2 autos de policía detenerse en la entrada. El abogado de la familia sugirió que presentáramos cargos. Dijo Thomas, su voz cargada de pesar. Fraude financiero, entre otras cosas. Los ojos de Patricia recorrieron la habitación como un animal atrapado. Sin encontrar aliados. Finalmente, se posaron en mí. Tú, siseó. Tú hiciste esto. Lo destruiste todo. La miré fijamente. No, Patricia, tú hiciste esto. Yo solo lo expuse. Hay una diferencia. Mientras los oficiales entraban, vi cómo se derrumbaba el mundo perfecto de Patricia. Madison y Emma se abrazaron, llorando en silencio. Thomas estaba de pie con su mano sobre el hombro de James. 2 hermanos reunidos por el mismo escándalo que una vez los había separado. Y yo estaba en el centro de todo. Finalmente visible, finalmente innegable, finalmente en casa. 6 meses después del arresto de Patricia, estaba de pie frente a la pared del retrato familiar recién restaurada en la finca Porter. Los espacios vacíos y las fotos editadas habían sido reemplazadas por los originales. Cada recuerdo, cada momento restaurado a su lugar que le correspondía. Pero también había nuevas fotos, contando la historia de una familia que se reconstruía. Todavía no puedo creer cuánto nos perdimos, dijo Madison, acercándose a pararse a mi lado. Había cambiado en los últimos meses. El exterior pulido de princesa de la sociedad dando paso a algo más auténtico. Todos esos años justo enfrente de nosotros y nunca lo vimos. Patricia era buena para hacer que la gente viera lo que ella quería que vieran. Respondí, estudiando una foto de la Navidad pasada. La última antes de que todo cambiara. Todos nos perdimos cosas que deberíamos haber visto. El sonido de la risa llegó desde el jardín, donde Emma estaba ayudando a James y a Thomas a prepararse para nuestra primera cena familiar real desde la condena de Patricia. El juicio había sido misericordiosamente rápido gracias a la montaña de evidencia y a la propia arrogancia de Patricia. Se había negado a un acuerdo de culpabilidad, convencida hasta el final de que podía salir hablando de todo.
No pudo. ¿La visitaste? Le pregunté a Madison. Patricia había sido condenada a 15 años por fraude financiero, con posibilidad de libertad condicional después de 8. Madison negó con la cabeza. Emma lo intentó una vez. Dijo que mamá solo despotricaba sobre la traición y la venganza. No ha cambiado ni un ápice. Se volvió hacia mí, sus ojos serios. Lo siento, Olivia, por todo. Fuimos horribles contigo. Eran niñas siguiendo el ejemplo de su madre. Dije, pero sí, fueron bastante horribles. Ella se rió, sorprendida por mi honestidad. Al menos eres directa al respecto. Eso es algo que he aprendido de ti. La verdad puede doler. Pero es mejor que las mentiras cómodas. Los últimos 6 meses habían sido un curso intensivo sobre la verdad para todos nosotros. Después del arresto de Patricia, comenzó el verdadero trabajo. Desenredar el desastre financiero que creó. Recuperar los activos robados y reconstruir las relaciones familiares envenenadas por décadas de manipulación. Madison y Emma habían luchado más, enfrentando no solo la pérdida de la influencia de su madre, sino también su propia complicidad en sus planes. Los fondos fiduciarios que había drenado se estaban restaurando gradualmente, pero el dinero era lo menos importante de lo que habían perdido. El señor Harrison está aquí, llamó Emma desde el jardín. El abogado de nuestra familia se había convertido en una presencia habitual en nuestras vidas, ayudándonos a navegar tanto por las consecuencias legales de los crímenes de Patricia como por el asunto más complicado de la herencia familiar. Lo encontré en el estudio de Thomas, extendiendo documentos sobre el escritorio mientras mis dos padres observaban. La vista todavía me impactaba a veces. Thomas y James de pie juntos como hermanos de nuevo. Ninguno tratando de negar u ocultar su complicada conexión conmigo. Ah, Olivia, sonrió el señor Harrison. Justo a tiempo. Estamos finalizando la reestructuración del fideicomiso familiar. Después de la condena de Patricia, Thomas había insistido en reorganizar todo. Los activos de la familia Porter se dividirían equitativamente entre las 3 hijas, con provisiones para las generaciones futuras. Más importante aún, tanto Thomas como James compartirían la responsabilidad de supervisar el negocio familiar. Todo parece estar en orden, continuó el señor Harrison, pero hay un detalle que debemos discutir. Sacó un documento. Se trata del nombre. ¿El nombre? Pregunté. Sí, dadas las circunstancias únicas de su parentesco. Tiene la opción de cambiar legalmente su nombre. Podría conservar Porter, tomar la versión del nombre de su padre biológico o elegir algo completamente diferente. Sentí que tanto Thomas como James se tensaban ligeramente a mi lado. Este había sido el elefante en la habitación durante meses, la cuestión de los nombres. La identidad y la pertenencia. Me quedo con Porter, dije con firmeza. Soy la hija de estos 2 hombres. De maneras diferentes pero igualmente importantes. El nombre nos pertenece a todos. Thomas dejó escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. James sonrió con esa sonrisa torcida familiar que todavía me sorprendía por su similitud con la mía. Bueno, entonces, el señor Harrison recogió sus papeles. Creo que hemos terminado aquí. Los nuevos documentos del fideicomiso se registrarán mañana. El legado de la familia Porter está seguro y quizás más fuerte que nunca. Mientras se iba, escuché más autos detenerse afuera. El resto de la familia llegaba para cenar. Tíos, tías, primos, todos los cuales habían necesitado tiempo para procesar las revelaciones sobre Patricia. Sobre James, sobre mí, deberíamos salir, dijo Thomas, pero levanté una mano. Esperen, hay algo que necesito decirles a los 2. Me volví para mirar a mis padres. Durante 20 años, esta familia estuvo dividida por secretos y mentiras.